Mi nombre es Gerardo Miller. A los 34 años, soy consultor de marketing internacional, viviendo una vida independiente desde los 18 años, cuando dejé mi hogar de clase media en la colonia Roma, Ciudad de México, para abrirme camino. No soy del tipo que se queda en el pasado, pero para entender esta historia, necesitan saber cómo crecí en una familia donde el amor siempre parecía inclinarse en una dirección. Mis padres, Roberto Miller y Linda Miller, eran personas ordinarias que vivían vidas ordinarias. Mi padre era empleado bancario. Mi madre, contadora independiente. Tenían una casa pequeña con una cerca blanca, una camioneta y una vida que los extraños llamarían estable. Pero dentro de esa casa, las cosas estaban lejos de ser estables. Tengo un hermano menor, Brian, 4 años menor que yo, y desde pequeño, podía sentir la diferencia en cómo mis padres nos trataban. Brian era el niño de oro de la familia. Era flojo, nunca podía mantener un trabajo por más de 6 meses. Pero mis padres siempre lo protegían. Siempre hacían excusas por él. Brian aún está encontrando su camino, decía mi madre, incluso cuando renunció a su 5º trabajo porque su jefe no lo entendía. Mientras tanto, yo tuve que pagar mi propia educación universitaria, haciendo malabares con 3 trabajos a la vez, sirviendo mesas, entregando paquetes, trabajando como asistente de oficina para graduarme sin deudas. No lo resentía porque creía que mi trabajo duro daría frutos. Y tenía a una persona que siempre creyó en mí. Mi abuelo, Norman. Mi abuelo fue mi roca durante esos años difíciles. Era un hombre duro que había trabajado en construcción con manos ásperas, pero un corazón cálido. Se sentaba conmigo en el porche contando historias de su juventud y cómo había construido su vida desde cero. Tu fuerza es tu verdadero activo, solía decir con su voz profunda y firme. El dinero, las casas, los autos, son solo herramientas. Pero tu voluntad, Gerardo, eso es algo que nadie puede quitarte. Esas palabras se grabaron en mi mente como una pequeña llama guiándome a través de días agotadores. Cuando falleció, yo tenía 18 años. Me dejó un fideicomiso, una suma de dinero que solo podía acceder parcialmente a los 25, siempre y cuando demostrara ser digno. Y lo hice. Después de 7 años de trabajo incansable, usé parte del fideicomiso para dar el enganche de una casa artesanal en las afueras de la colonia Roma. No era una mansión, nada llamativo, pero para mí, lo era todo. Esa casa era mi sueño. Una casa de un solo piso de madera con un amplio porche, ventanas de vitrales y un pequeño jardín trasero. Era vieja y necesitaba reparaciones, pero amaba cada grieta en los pisos de madera, cada ladrillo astillado de la chimenea. Pasé meses arreglándola yo mismo, lijando los pisos, repintando las paredes, reemplazando los vidrios de las ventanas. Planté un jardín de rosas en el patio trasero para honrar a mi abuela, quien amaba las rosas más que nada. Cada vez que me paraba en ese jardín, respirando el dulce aroma de las flores, sentía como si ella aún estuviera allí sonriéndome. Pero mis padres y Brian nunca entendieron el valor de esa casa. Para ellos, solo era un montón de madera vieja. La cocina está desactualizada. Las paredes se están descascarando. Es un desperdicio de dinero arreglarla, dijo mi madre burlonamente cuando invité a la familia a cenar para mostrarles mi nueva casa. Brian era peor. Se burló, llamándome loco por invertir en una casa de pollos cuando podía haber comprado un departamento moderno en el centro. Solo sonreí porque sabía que no lo entendían. Esa casa no era solo un lugar para vivir. Era un símbolo de los años que había luchado, las noches sin dormir trabajando, las veces que me dije a mí mismo que debía ser más fuerte. La diferencia entre Brian y yo no era solo en nuestras personalidades. Era en cómo nos trataban nuestros padres. Mientras yo juntaba cada peso para comprar mi casa, a Brian le regalaban todo. Un auto nuevo. Mis padres se lo compraron. Dinero para gastos. Mi madre se lo metía en la mano cada semana. Deudas de tarjetas de crédito. Mi padre las pagaba. No estaba celoso, pero no podía evitar sentir la injusticia. Había hecho todo bien, estudiado, trabajado, parado sobre mis propios pies.
Sin embargo, cada vez que visitaba a mi familia, escuchaba a mi madre hablar entusiasmada sobre las nuevas oportunidades de Brian o a mi padre hablar sobre cómo Brian estaba a punto de hacer algo grande. Pero el gran momento de Brian nunca llegó. Recuerdo una vez, después de haber sido ascendido en mi firma de consultoría, fui a cenar a casa de mis padres. Como de costumbre, Brian se quejaba de haber sido despedido otra vez. Mi jefe no sabía cómo aprovecharme, dijo, sosteniendo una cerveza, mirándome. No todos son tan afortunados como tú, Gerardo. Siempre teniendo todo servido. Me quedé atónito. ¿Afortunado? Yo. El que trabajó hasta el agotamiento para llegar a donde estoy. Pero no respondí. Solo comí mi cena en silencio y me fui. Había aprendido que discutir con Brian o tratar de explicarles las cosas a mis padres era inútil. Pero todo cambió cuando recibí una gran oportunidad, un proyecto de consultoría internacional de 6 semanas en Europa que abarcaba Londres y Frankfurt. Era un proyecto crucial, el tipo que podría elevar mi carrera a nuevas alturas. Estaba emocionado, pero también ansioso. 6 semanas era mucho tiempo y no quería dejar mi casa vacía por tanto tiempo. Así que decidí pedirle a mis padres que la cuidaran. Solo pasar de vez en cuando, revisar las cerraduras, regar el jardín de rosas. Una tarea pequeña, ¿verdad? Pero cuando le entregué la llave de la casa a mi padre, una extraña sensación se coló en mi corazón, como si acabara de confiar una parte de mi alma a alguien que no la valoraba realmente. La última cena antes de mi vuelo tuvo lugar en la casa de mis padres, una pequeña casa en la colonia Roma con una cerca blanca y el olor a carne asada de una vieja parrilla. Llegué de buen humor, esperando una cálida velada antes de partir. Pero el momento en que entré, sentí la atmósfera familiar. Mi madre afanándose en la cocina, mi padre viendo el fútbol, y Brian, como siempre, quejándose. Estaba tirado en el sofá, el teléfono en la mano, su voz goteando frustración. El trabajo es una porquería. Mi jefe sigue dándome tareas sin sentido. No puedo desperdiciar mi juventud en esa compañía. Lo miré, resistiendo el impulso de preguntar qué eran esas tareas sin sentido. En su lugar, asentí, me senté a la mesa del comedor y traté de concentrarme en el plato de carne que mi madre acababa de servir. Gerardo, cuéntanos de tu viaje a Europa, dijo mi madre. Pero sabía que solo preguntaba por cortesía. Comencé a hablar del proyecto, una campaña de marketing internacional para una gran corporación que me requería trabajar en Londres y Frankfurt, reunirme con ejecutivos y construir estrategias desde cero. Era una oportunidad para un ascenso, una oportunidad para probar que mis años de trabajo duro no habían sido en vano. Pero mientras hablaba, los ojos de mi madre se desviaban hacia Brian como si él fuera el que necesitaba atención. Brian está considerando un nuevo trabajo, interrumpió ella, su voz rebosante de emoción. Una startup tecnológica. Dicen que es muy prometedor. Hice una pausa, la comida frente a mí perdió repentinamente su atractivo. Tal vez, murmuró Brian, con los ojos pegados a su teléfono. Pero es estresante. Necesito un descanso primero. Tragué la pregunta que subía por mi garganta. ¿Un descanso? ¿No has estado de descanso toda tu vida? Mi padre, quien usualmente se quedaba callado durante cenas como esta, de repente habló. Gerardo, te vas a ir por tanto tiempo. ¿Qué hay de tu casa? Aproveché la oportunidad para cambiar de tema. ¿Podrían tú y mamá cuidarla por mí? Solo pasar de vez en cuando, revisar las puertas, regar las plantas. Dejaré la llave aquí. Saqué la llave de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Mi padre asintió, pero había algo distante en sus ojos, como si su mente estuviera en otro lugar. Está bien, dijo, luego volvió a ver la televisión. Mi madre le dio una palmada en el hombro a Brian, diciendo, mi niño necesita relajarse. El trabajo es tan estresante, ¿no es así? Sentí un calor subiendo en mi pecho. ¿Estresante? Brian no sabía lo que era el estrés. Vivía del dinero de nuestros padres mientras yo había pagado todo por mí mismo, desde la colegiatura hasta cada ladrillo de mi casa artesanal. Pero no dije nada.
Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir con mi familia no llevaba a ninguna parte. En su lugar, me levanté, le agradecí a mi madre por la cena y le entregué la llave a mi padre. Me voy. Saluden a Brian de mi parte cuando levante la vista de su teléfono, dije, tratando de mantener mi tono ligero. Brian solo me miró fijamente, sin decir nada. Al día siguiente, abordé un vuelo a Londres. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana, pensando en mi casa. Imaginé el jardín de rosas, sus vibrantes pétalos rojos brillando bajo el sol de California. Me dije a mí mismo que todo estaría bien. Mis padres cuidarían de la casa, y yo me concentraría en mi trabajo. Pero en lo profundo, una pequeña voz me advirtió que acababa de cometer un error. Londres me recibió con llovizna y un ritmo frenético. El proyecto comenzó de inmediato y me sumergí en el trabajo como una máquina. Reuniones hasta tarde, planes y presentaciones revisados sin fin para ejecutivos me dejaban poco tiempo para respirar. Pero lo amaba. Amaba el desafío, la oportunidad de probarme a mí mismo. Cada noche, de vuelta en el hotel, revisaba correos, enviaba informes y a veces me permitía soñar con regresar a casa. Caminar hacia mi casa artesanal, sentarme en el porche con una taza de café, mirando mi jardín de rosas. Pero alrededor de la tercera semana, recibí un mensaje de Brian. No era un saludo, no era un mensaje, solo un enlace de Instagram. Lo abrí y vi una serie de fotos de él en las Maldivas, playas de arena blanca, piscinas infinitas de aguas cristalinas y un lujoso bungalow con vista al océano. Brian, con una camisa de lino blanco, sonriendo junto a una chica que nunca había visto. El pie de foto decía, paraíso encontrado. Necesito más días como este. Me senté allí en mi fría habitación de hotel en Londres, mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Las Maldivas. ¿De dónde sacó Brian el dinero? Acababa de perder su trabajo, tenía montones de deudas de tarjetas de crédito y mis padres no eran lo suficientemente ricos como para financiar unas vacaciones lujosas como esa. Le respondí por mensaje, se ve bonito. ¿Quién está ahí contigo? Sin respuesta. Llamé a mi madre, pero no contestó. Llamé a mi padre y después de unos timbrazos, pasó al buzón de voz. La inquietud se asentó, pero me dije a mí mismo que estaba exagerando. Tal vez Brian pidió dinero prestado a amigos o ganó la lotería, o no lo sé. Solo sabía que algo no estaba bien. Durante las semanas siguientes, traté de concentrarme en el trabajo, pero la imagen de Brian en las Maldivas me perseguía. Comencé a revisar su Instagram con más frecuencia, como una obsesión malsana. Cada publicación era una nueva puñalada, una cena de mariscos en la playa, cócteles, copas caras, una foto de él en un yate con una sonrisa arrogante. No entendía. Brian no tenía dinero y mis padres no podían permitirse eso. ¿O sí podían? Comencé a llamar a casa con más frecuencia, pero las respuestas de mis padres siempre eran, todo está bien, Gerardo, decía mi madre en una breve llamada. Tu casa está bien. No te preocupes. Pero había algo tenso en su voz, como si estuviera ocultando algo. Mi padre era aún más breve. Estoy ocupado. Hablamos después. Traté de convencerme de que todo estaba bien. Que estaba imaginando problemas. Pero cada noche, acostado en mi cama de hotel, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba pasando a mis espaldas. 6 semanas en Europa pasaron como un torbellino. Mi proyecto fue un éxito rotundo, con apretones de manos satisfechos de ejecutivos y promesas de un puesto más alto cuando regresara a los Estados Unidos. Pero esa alegría no fue suficiente para disipar la creciente inquietud en mi corazón. Las fotos de Brian en las Maldivas y la evasividad extraña de mis padres eran como piezas de un rompecabezas que aún no podía ver claramente. Todo lo que quería era ir a casa, entrar a mi casa artesanal, sentarme en el porche y mirar mi jardín de rosas. Quería sentir la paz que había pasado mi juventud construyendo. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, respiré hondo, tratando de alejar los pensamientos negativos. Todo estará bien, me dije a mí mismo. Aunque la voz en mi cabeza no era muy convincente.
Tomé un taxi a la casa de mis padres en la colonia Roma para recuperar mi llave. En el camino, revisé el Instagram de Brian una vez más, como una adicción que no podía sacarme. Su última publicación me hizo congelarme. Era un selfie de Brian parado frente a una SUV brillante nueva. Una sonrisa arrogante en su rostro. El pie de foto decía, bienvenidos al nuevo viaje. Mi corazón latía con fuerza. Brian no tenía dinero para comprar un auto. Acababa de perder su trabajo con deudas acumulándose. Entonces, ¿de dónde salió este auto? Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mis padres, noté un detalle que me apretó el pecho. Estacionado en la entrada había un sedán nuevo brillante bajo el sol de California. No era la SUV de Brian, sino otro auto caro. Salí del taxi, agarrando mi teléfono con fuerza, sintiendo como si una roca estuviera presionando mis hombros. Mi padre apareció en la puerta principal usando una camisa nueva, sus ojos fríos y sin emoción. «Pasa, Gerardo», dijo, su voz baja, pero careciendo de su usual calidez. «Necesitamos hablar». Entré, el aire pesado como la calma antes de una tormenta. Mi madre estaba sentada a la mesa del comedor, sus manos apretadas con fuerza, sus ojos fijos en el suelo. Brian no estaba allí, pero su presencia se cernía como una sombra. Dejé mi maleta, tratando de mantener mi voz firme. «¿Dónde está la llave de mi casa, papá?», pregunté, pero la mirada en los ojos de mis padres me dijo que la respuesta no sería simple. Mi madre levantó la vista, sus labios apretados, luego dijo, su voz temblando, «Gerardo, tu casa, la vendimos». El mundo a mi alrededor parecía detenerse. Me quedé paralizado, mis oídos zumbando como si alguien acabara de golpearme en la cara. «¿Vendida?», repetí, mi voz temblando. «¿Vendieron mi casa? ¿Qué quieres decir?». «Tal vez», murmuró Brian, con los ojos pegados a su teléfono. «Pero es estresante. Necesito un descanso primero». Tragué la pregunta que subía por mi garganta. «¿Un descanso? ¿No has estado de descanso toda tu vida?». Mi padre, quien usualmente se quedaba callado durante cenas como esta, de repente habló. «Gerardo, te vas a ir por tanto tiempo. ¿Qué hay de tu casa?». Aproveché la oportunidad para cambiar de tema. «¿Podrían tú y mamá cuidarla por mí? Solo pasar de vez en cuando, revisar las puertas, regar las plantas. Dejaré la llave aquí». Saqué la llave de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Mi padre asintió, pero había algo distante en sus ojos, como si su mente estuviera en otro lugar. «Está bien», dijo, luego volvió a ver la televisión. Mi madre le dio una palmada en el hombro a Brian, diciendo, «Mi niño necesita relajarse. El trabajo es tan estresante, ¿no es así?». Sentí un calor subiendo en mi pecho. ¿Estresante? Brian no sabía lo que era el estrés. Vivía del dinero de nuestros padres mientras yo había pagado todo por mí mismo, desde la colegiatura hasta cada ladrillo de mi casa artesanal. Pero no dije nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir con mi familia no llevaba a ninguna parte. En su lugar, me levanté, le agradecí a mi madre por la cena y le entregué la llave a mi padre. «Me voy. Saluden a Brian de mi parte cuando levante la vista de su teléfono», dije, tratando de mantener mi tono ligero. Brian solo me miró fijamente, sin decir nada. Al día siguiente, abordé un vuelo a Londres. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana, pensando en mi casa. Imaginé el jardín de rosas, sus vibrantes pétalos rojos brillando bajo el sol de California. Me dije a mí mismo que todo estaría bien. Mis padres cuidarían de la casa, y yo me concentraría en mi trabajo. Pero en lo profundo, una pequeña voz me advirtió que acababa de cometer un error. Londres me recibió con llovizna y un ritmo frenético. El proyecto comenzó de inmediato y me sumergí en el trabajo como una máquina. Reuniones hasta tarde, planes y presentaciones revisados sin fin para ejecutivos me dejaban poco tiempo para respirar. Pero lo amaba. Amaba el desafío, la oportunidad de probarme a mí mismo. Cada noche, de vuelta en el hotel, revisaba correos, enviaba informes y a veces me permitía soñar con regresar a casa.
Caminar hacia mi casa artesanal, sentarme en el porche con una taza de café, mirando mi jardín de rosas. Pero alrededor de la tercera semana, recibí un mensaje de Brian. No era un saludo, no era un mensaje, solo un enlace de Instagram. Lo abrí y vi una serie de fotos de él en las Maldivas, playas de arena blanca, piscinas infinitas de aguas cristalinas y un lujoso bungalow con vista al océano. Brian, con una camisa de lino blanco, sonriendo junto a una chica que nunca había visto. El pie de foto decía, paraíso encontrado. Necesito más días como este. Me senté allí en mi fría habitación de hotel en Londres, mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Las Maldivas. ¿De dónde sacó Brian el dinero? Acababa de perder su trabajo, tenía montones de deudas de tarjetas de crédito y mis padres no eran lo suficientemente ricos como para financiar unas vacaciones lujosas como esa. Le respondí por mensaje, se ve bonito. ¿Quién está ahí contigo? Sin respuesta. Llamé a mi madre, pero no contestó. Llamé a mi padre y después de unos timbrazos, pasó al buzón de voz. La inquietud se asentó, pero me dije a mí mismo que estaba exagerando. Tal vez Brian pidió dinero prestado a amigos o ganó la lotería, o no lo sé. Solo sabía que algo no estaba bien. Durante las semanas siguientes, traté de concentrarme en el trabajo, pero la imagen de Brian en las Maldivas me perseguía. Comencé a revisar su Instagram con más frecuencia, como una obsesión malsana. Cada publicación era una nueva puñalada, una cena de mariscos en la playa, cócteles, copas caras, una foto de él en un yate con una sonrisa arrogante. No entendía. Brian no tenía dinero y mis padres no podían permitirse eso. ¿O sí podían? Comencé a llamar a casa con más frecuencia, pero las respuestas de mis padres siempre eran, todo está bien, Gerardo, decía mi madre en una breve llamada. Tu casa está bien. No te preocupes. Pero había algo tenso en su voz, como si estuviera ocultando algo. Mi padre era aún más breve. Estoy ocupado. Hablamos después. Traté de convencerme de que todo estaba bien. Que estaba imaginando problemas. Pero cada noche, acostado en mi cama de hotel, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba pasando a mis espaldas. 6 semanas en Europa pasaron como un torbellino. Mi proyecto fue un éxito rotundo, con apretones de manos satisfechos de ejecutivos y promesas de un puesto más alto cuando regresara a los Estados Unidos. Pero esa alegría no fue suficiente para disipar la creciente inquietud en mi corazón. Las fotos de Brian en las Maldivas y la evasividad extraña de mis padres eran como piezas de un rompecabezas que aún no podía ver claramente. Todo lo que quería era ir a casa, entrar a mi casa artesanal, sentarme en el porche y mirar mi jardín de rosas. Quería sentir la paz que había pasado mi juventud construyendo. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, respiré hondo, tratando de alejar los pensamientos negativos. Todo estará bien, me dije a mí mismo. Aunque la voz en mi cabeza no era muy convincente. Tomé un taxi a la casa de mis padres en la colonia Roma para recuperar mi llave. En el camino, revisé el Instagram de Brian una vez más, como una adicción que no podía sacarme. Su última publicación me hizo congelarme. Era un selfie de Brian parado frente a una SUV brillante nueva. Una sonrisa arrogante en su rostro. El pie de foto decía, bienvenidos al nuevo viaje. Mi corazón latía con fuerza. Brian no tenía dinero para comprar un auto. Acababa de perder su trabajo con deudas acumulándose. Entonces, ¿de dónde salió este auto? Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mis padres, noté un detalle que me apretó el pecho. Estacionado en la entrada había un sedán nuevo brillante bajo el sol de California. No era la SUV de Brian, sino otro auto caro. Salí del taxi, agarrando mi teléfono con fuerza, sintiendo como si una roca estuviera presionando mis hombros. Mi padre apareció en la puerta principal usando una camisa nueva, sus ojos fríos y sin emoción. Pasa, Gerardo, dijo, su voz baja, pero careciendo de su usual calidez. Necesitamos hablar. Entré, el aire pesado como la calma antes de una tormenta. Mi madre estaba sentada a la mesa del comedor,
sus manos apretadas con fuerza, sus ojos fijos en el suelo. Brian no estaba allí, pero su presencia se cernía como una sombra. Dejé mi maleta, tratando de mantener mi voz firme. ¿Dónde está la llave de mi casa, papá? Pregunté, pero la mirada en los ojos de mis padres me dijo que la respuesta no sería simple. Mi madre levantó la vista, sus labios apretados, luego dijo, su voz temblando, Gerardo, tu casa, la vendimos. El mundo a mi alrededor parecía detenerse. Me quedé paralizado, mis oídos zumbando como si alguien acabara de golpearme en la cara. ¿Vendida? Repetí, mi voz temblando. ¿Vendieron mi casa? ¿Qué quieres decir? Mi madre apartó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Mi padre cruzó sus brazos, su voz firme. Necesitábamos el dinero, Gerardo. Brian necesitaba un nuevo comienzo. Merecía disfrutarse un poco. Y yo necesitaba un auto nuevo. Lo miré, sintiendo como si estuviera mirando a un extraño. Mi casa, dije, mi voz temblando de ira. Pasé mi juventud comprándola. Cada peso, cada hora de trabajo, cada callo en mis manos de arreglarla. La vendieron para comprar un auto para ustedes y pagar el viaje de Brian a las Maldivas. Casi estaba gritando, pero mi padre solo se encogió de hombros como si fuera obvio. Siempre estás bien, Gerardo, dijo. Tienes un buen trabajo. Tienes dinero. Brian no. Él nos necesita. Sentí mi sangre hervir. Brian tiene 30 años. No puede mantener un trabajo por más de 6 meses, y aún lo miman como a un niño. Me volví hacia mi madre, esperando algún remordimiento, pero ella solo apretó sus labios, murmurando, no entiendes, Gerardo. Brian está estresado. Necesita unas vacaciones para recargarse. Me reí con amargura, sintiendo como si el mundo se burlara de mí. ¿Unas vacaciones? ¿Vacaciones en las Maldivas en un resort de 5 estrellas con su novia y amigos? ¿Y ustedes vendieron mi casa para pagar eso, para comprar autos nuevos? Me acerqué, agarrando la mano de mi madre, buscando un atisbo de esperanza de que esto fuera solo un malentendido. Pero sus ojos me lo dijeron todo. La fría e innegable verdad. Mi casa artesanal, donde había derramado mi sudor y lágrimas, donde había plantado un jardín de rosas para honrar a mi abuela, ahora pertenecía a alguien más. Mi padre abrió un cajón, sacó un montón de facturas arrugadas y las colocó sobre la mesa. Esto es lo que queda después de vender la casa, dijo. Mirando el montón arrugado de dinero sobre la mesa, casi perdí el control. Salí de la casa de mis padres, dejando la llave, el dinero y negándome a escuchar otra palabra de ellos. Tomé un taxi a mi casa, o más bien a lo que solía ser mi casa. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa artesanal, mi corazón sintió como si estuviera siendo aplastado. Las ventanas de vitrales aún estaban allí, pero las cortinas habían cambiado. Mi jardín de rosas se veía diferente, como si alguien hubiera manipulado con él. Salí del taxi, me paré frente a la puerta y entonces los vi. Una pareja de ancianos regando plantas en el jardín delantero. La mujer levantó la vista y me sonrió. Hola, dijo, su voz amable. ¿En qué puedo ayudarte? Mi garganta se sintió seca. Esta era mi casa, dije, mi voz temblando. El hombre dejó de regar, mirándome con confusión. ¿Tu casa? ¿Eres Gerardo? Compramos esta casa hace un mes de tus padres. Dijeron que te habías mudado al extranjero para vivir, dijo. Di un paso atrás, mi mente dando vueltas. Mis padres no solo habían vendido mi casa. Habían mentido, fabricando una historia para justificar sus acciones. Regresé al taxi sin saber qué hacer. Llamé a David, mi mejor amigo de la universidad, ahora un abogado junior. David, necesito verte ahora mismo, dije, mi voz ahogada. David aceptó reunirse conmigo en una cafetería cercana. En la cafetería, vertí toda la historia a David. Desde el viaje de Brian a las Maldivas, su auto nuevo, el auto nuevo de mi padre, hasta el golpe más grande de todos, mi casa artesanal había sido vendida a mis espaldas.
Cada palabra se sentía como un cuchillo cortando mi corazón, pero traté de mantener la calma, esperando que David pudiera ayudarme a darle sentido a todo. David escuchó, sus cejas fruncidas, su expresión pensativa. Cuando terminé, golpeó sus dedos suavemente sobre la mesa como si estuviera organizando mis palabras en su mente. Gerardo, dijo David, su voz baja pero firme. Tu casa, no es solo propiedad personal, ¿verdad? Quiero decir, mencionaste que usaste parte del fideicomiso de tu abuelo Norman para comprarla, ¿cierto? Asentí, sintiendo una chispa de luz en la oscuridad. El fideicomiso de mi abuelo Norman. Había usado parte del fideicomiso para dar el enganche de la casa, pero aún estaba ligada al fideicomiso, y yo era el fideicomisario principal hasta que cumpliera 35 años. Si tus padres vendieron la casa sin tu consentimiento, eso podría ser ilegal, dijo David, sus ojos iluminándose. Pero no estoy seguro de los términos específicos del fideicomiso. Necesito reunirme con el abogado que maneja el fideicomiso. El señor Harrison, ¿verdad? Es un abogado experimentado y conocido por ser justo. Estoy seguro de que puede ayudarte a buscar justicia, pero necesitarás reunir evidencia, documentos, contratos, cualquier cosa que pruebe que hicieron esto a tus espaldas. Me senté allí, mi corazón latiendo con fuerza. Las palabras de David eran como un salvavidas en la tormenta. Recordaba vagamente conversaciones con mi abuelo sobre el fideicomiso, sobre cómo quería proteger los activos para la siguiente generación. Creo que mencionó una cláusula protectora de que cualquiera que malversara intencionalmente los activos del fideicomiso perdería su herencia. ¿Crees que tengo una oportunidad? Pregunté, mi voz temblando. David apretó mi hombro, sus ojos resueltos. Encuentra al señor Harrison. Reúne evidencia. Estoy seguro de que tienes un caso fuerte aquí. Salí de la cafetería, mi mente un torbellino, pero con un atisbo de esperanza. No solo había perdido mi casa. Había perdido mi sentido de seguridad, mi confianza en mi familia. Pero si David tenía razón, si podía probar que mis padres y Brian habían ido demasiado lejos, tal vez podría recuperar lo que era mío. La imagen de mi jardín de rosas brilló en mi mente, pero fue opacada por el rostro frío de mi padre, la mirada evasiva de mi madre y la sonrisa arrogante de Brian en Instagram. Apreté mis puños, la determinación ardiendo dentro de mí. Pensaban que podían quitarme todo y salir ilesos. Estaban equivocados. Descubriría la verdad y los haría pagar. Inmediatamente llamé al señor Harrison, el abogado que manejaba el fideicomiso de mi abuelo Norman. Solo lo había conocido unas cuantas veces, la última cuando tenía 25 años, cuando me explicó los términos básicos del fideicomiso y se me permitió usar una parte de los fondos para comprar mi casa artesanal. Su voz por teléfono era tan profunda y calmada como la recordaba, pero había un dejo de preocupación cuando le dije que necesitaba verlo de inmediato. «Gerardo, ¿estás bien?», preguntó. «No», respondí, mi voz ahogada. «Necesito tu ayuda. Algo grande ha pasado». Acordamos reunirnos en su oficina en el centro de la Ciudad de México, un pequeño edificio con paneles de roble pulido y el olor a papel viejo. Cuando entré, el señor Harrison se levantó de detrás de su escritorio, su cabello blanco y lentes redondos haciéndolo parecer un personaje de una novela clásica. Me estrechó la mano, sus ojos agudos pero cálidos. «Siéntate, Gerardo», dijo, gesticulando hacia una silla de cuero frente a él. «Dime qué está pasando». Respiré hondo, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Le conté todo, desde mi viaje de 6 semanas a Europa, las fotos de Brian en las Maldivas, el auto nuevo de mi padre hasta el golpe más grande. «Mis padres vendieron mi casa artesanal sin consultarme», dije, mi voz temblando de ira. «La casa que compré con mi sudor, lágrimas y parte de los fondos del fideicomiso del abuelo Norman. Pero cuando regresé, descubrí que mis padres la vendieron sin preguntarme». El señor Harrison escuchó, su mano descansando en su mentón, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, luego se levantó y caminó hacia un archivador en la esquina de la habitación.
Sacó una carpeta gruesa encuadernada en cuero marrón oscuro con fideicomiso Norman Miller elegantemente grabado en la portada. Gerardo, dijo, su voz baja pero contundente. Esa casa no es solo tu propiedad personal. Pertenece al fideicomiso, y tú eres el único fideicomisario hasta que cumplas 35 años. Si tus padres la vendieron sin tu consentimiento, eso es ilegal. Pero más crítico, el fideicomiso tiene una cláusula muy clara. Cualquiera que falsifique, malverse o venda activos del fideicomiso perderá inmediatamente su herencia. Mi corazón latió como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad. ¿Qué tan serio, señor Harrison? Pregunté, mi voz cayendo a un casi susurro. Abrió la carpeta, pasó algunas páginas y señaló un párrafo resaltado. Déjame explicarte el fideicomiso claramente, dijo. Cuando cumplas 35 años, los activos del fideicomiso se distribuirán de la siguiente manera. Tus padres, Roberto y Linda Miller, cada uno recibe 500,000 pesos. Tu hermano, Brian Miller, también recibe 500,000 pesos. Tú, Gerardo, recibes 1,000,000 de pesos. Además, tienes acceso completo a ese 1,000,000 de pesos antes de cumplir 35 años, como lo hiciste cuando usaste parte de él para comprar la casa. Pero tus padres y hermanos solo pueden recibir sus partes cuando cumplas 35 años, y solo si cumplen con los términos del fideicomiso. Asentí, tratando de procesar la información. ¿Y si no cumplen? Pregunté, sintiendo que la respuesta estaba a punto de cambiar todo. El señor Harrison me miró directamente a los ojos, su mirada afilada como una cuchilla. Hay una cláusula muy clara en el fideicomiso, Gerardo. Cualquier beneficiario que falsifique, malverse o venda activos del fideicomiso perderá inmediatamente su herencia. No solo pierden su parte, sino que también podrían enfrentar consecuencias legales dependiendo de las especificidades de sus acciones. Me senté allí atónito, sintiendo como si el suelo bajo mí se estuviera moviendo. Perder su herencia. Los 500,000 pesos de mis padres, los 500,000 pesos de Brian. Todo eso podría desaparecer por lo que habían hecho. Recordé las palabras de mi abuelo. Tu fuerza es tu verdadero activo. ¿Era esta su manera de protegerme, de salvaguardar lo que había construido? ¿Entonces estás diciendo que si puedo probar que falsificaron o malversaron la casa, pierden todo? Pregunté, mi voz temblando no por miedo, sino por una extraña mezcla de dolor y satisfacción. El señor Harrison asintió. Exactamente. Pero necesitamos evidencia, Gerardo. Documentos, contratos, firmas, cualquier cosa que pruebe que actuaron a tus espaldas. Si falsificaron tu firma o usaron medios ilegales para vender la casa, no solo podríamos recuperar la propiedad, sino también activar la cláusula de pérdida. Hizo una pausa, mirándome con una mirada compasiva. Pero necesitas prepararte. Esto no es solo un asunto legal. Esta es tu familia. ¿Familia? La palabra me apuñaló el corazón. Mis padres, que me criaron, se habían convertido en traidores. Brian, el hermano por el que alguna vez esperé que creciera, era parte de este esquema. Mis ojos ardían, pero me negué a dejar caer lágrimas. Lo entiendo, señor Harrison, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué necesito hacer ahora? El señor Harrison colocó una mano en mi hombro de la manera en que mi abuelo solía hacerlo. Necesitas reunir evidencia, dijo. Encuentra cómo vendieron la casa, quién la compró y cómo se firmó el papeleo. Si hay algún signo de falsificación, firmas, notarizaciones, cualquier cosa, tendremos bases para actuar. Te apoyaré en cada paso, desde presentar una demanda hasta hacer cumplir las cláusulas del fideicomiso. Pero tienes que ser fuerte, Gerardo. Esto no será fácil. Asentí, un impulso de determinación más fuerte que nunca antes surgiendo dentro de mí. Pensé en mi casa artesanal, el jardín de rosas que había plantado para honrar a mi abuela. Las noches que había pasado sin dormir trabajando para construir mi vida. Me lo habían quitado todo, pero no los dejaría ganar. Reuniré la evidencia, dije, mi voz firme. Y recuperaré lo que es mío.
Mientras salía de la oficina del señor Harrison, sentí como si estuviera entrando en una batalla. El sol de la Ciudad de México aún brillaba radiante, pero dentro de mí había una tormenta. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a David. Tenías razón. Hay una cláusula protectora en el fideicomiso. Necesitaré tu ayuda. No sabía exactamente por dónde empezar, pero sabía una cosa. No me detendría hasta que la verdad fuera expuesta. Pensé en mis padres, en Brian, en las veces que me hicieron sentir que no era lo suficientemente bueno, que no era digno. Pensaron que me quedaría callado, aceptaría la pérdida y seguiría adelante. Pero no sabían que era el nieto de Norman Miller. El hombre que me enseñó que la verdadera fuerza reside en la voluntad. Y mi voluntad ahora era un fuego inextinguible. Decidí empezar por el lugar más doloroso, mi casa artesanal. Necesitaba volver a ver a Ellen y George, la pareja de ancianos, para profundizar más en la venta. La última vez que estuve frente a la casa y supe que se habían mudado, solo sabía que mis padres habían vendido la casa usando una firma falsificada mía. Pero necesitaba más detalles, quién se reunió con ellos, cuál era el papeleo exacto y si había otras pistas. En el taxi, en el camino, apreté mis puños, tratando de suprimir la sensación de que mi corazón estaba siendo aplastado. La casa artesanal apareció frente a mí con sus familiares ventanas de vitrales y el jardín de rosas ahora recortado de manera desigual como una herida sin cicatrizar. Toqué la puerta, mi corazón latiendo. Ellen la abrió, sus ojos reconociéndome de inmediato, su sonrisa amable ahora teñida de preocupación. Gerardo, has vuelto, dijo, su voz suave pero tensa, como si sintiera que no estaba allí solo para saludar. Pasa. Entré a la sala de estar donde George estaba sentado, un periódico en la mano, pero sus ojos fijos en mí, desconfiados. Señor Gerardo, dijo, dejando el papel. ¿Qué hay de nuevo? La última vez mencionaste algo sobre la casa. Todavía no estamos seguros de qué está pasando. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz calmada, pero incapaz de ocultar mi determinación. Ellen, George, lamento molestarlos de nuevo. Pero necesito saber más sobre la venta. Creo que mis padres falsificaron documentos para vender esta casa. Necesito evidencia para recuperar lo que es mío. Ellen y George intercambiaron miradas. Luego ella se levantó y recuperó un montón de papeles de un cajón. No queremos meternos en problemas, dijo Ellen, su voz baja. Ellos, tus padres y tu hermano, dijeron que te habías mudado al extranjero y necesitaban vender rápido. Trajeron una escritura de transferencia con tu firma y documentos notarizados. Pagamos en efectivo y todo se finalizó en unos días. Sostuve los papeles, mi corazón acelerado. El contrato de venta estaba a nombre de mi padre, Roberto Miller, con la firma supuestamente mía en la escritura de transferencia. Pero no era mi firma. Era cercana, muy cercana, pero había trazos temblorosos y desiguales como si alguien hubiera tratado de imitarla. Esta no es mi firma, dije, mi voz quebrándose. George frunció el ceño. También proporcionaron un documento notarizado confirmando que todo era legal. No teníamos razón para sospechar lo contrario. Pedí permiso para fotografiar los documentos, sintiendo como si hubiera encontrado la primera pieza del rompecabezas. Ellen me miró, sus ojos llenos de preocupación. Si estás diciendo la verdad, nosotros también somos víctimas. Pagamos por la casa, nos mudamos. Si algo está mal, necesitamos saberlo. Asentí, prometiendo seguir con ellos. Mientras salía de la casa, sentí una mezcla de alivio e ira contenida. Mis padres habían falsificado mi firma, pero necesitaba más evidencia para unir todo. De vuelta en la renta temporal que había tomado, contacté a David nuevamente. Él aceptó ayudarme a analizar los documentos y sugirió revisar en busca de papeleo relacionado en la casa de mis padres. Si se llevaron documentos originales de tu casa, podrían aún tenerlos, dijo David. El pensamiento de regresar a la casa de mis padres me hizo estremecer, pero sabía que no tenía opción. Tenía que confrontarlos, no para discutir, sino para actuar discretamente. Fui a la casa de mis padres una mañana, sabiendo que estarían fuera haciendo compras.
Me colé adentro y abrí silenciosamente su archivador. Dentro había montones de documentos, facturas, contratos, papeles de seguros. Mi corazón se aceleró cuando encontré una carpeta etiquetada Casa de Gerardo. La abrí y era el tesoro que necesitaba. Copias de la escritura de transferencia, documentos notarizados y notas manuscritas. Reconocí la letra de mi madre de inmediato, números, fechas y una nota que decía, oferta en efectivo, rápida y limpia. Pero lo que me heló fue el documento notarizado. El notario estaba registrado como Juan Thompson, pero la firma del notario se veía descuidada, poco profesional. Fotografié todo cuidadosamente, lo puse todo de vuelta y me fui antes de que mis padres regresaran. Ahora tenía casi suficiente evidencia, pero quería entender el papel de Brian en esto. Él no era solo un beneficiario de las ganancias de la venta. Podría haber sido parte del plan. Volví al Instagram de Brian, revisando sus publicaciones de las Maldivas. Una foto lo mostraba con un hombre desconocido, ambos parados frente a una oficina de bienes raíces. Acerqué la imagen y reconocí el logotipo de una compañía local de bienes raíces. Esta era una pista. Visité la oficina de bienes raíces haciéndome pasar por un posible comprador de casa para reunir información. La agente, una mujer llamada Avery, estaba ansiosa por asistir. Cuando sutilmente dirigí la conversación hacia la casa artesanal, ella asintió. La casa en la calle Roble. Esa fue una venta rápida. El vendedor era Brian Miller, quien dijo que su hermano se mudaba al extranjero y necesitaba vender rápido. Encontramos un comprador en efectivo de inmediato. Mantuve mi expresión neutral, aunque la ira hervía dentro de mí. ¿Brian manejó todo él mismo? Pregunté. Avery asintió. Él trajo todo el papeleo, incluyendo la firma de su hermano y los documentos notarizados. No teníamos razón para dudarlo. Salí de la oficina, mi mente dando vueltas. Brian no solo sabía de la venta. Él fue quien la ejecutó. Mi padre falsificó la notarización. Mi madre falsificó mi firma, y Brian manejó la transacción. Habían trabajado juntos perfectamente para robarme todo. Pero cometieron un error crítico. No sabían que la casa estaba ligada al fideicomiso y yo tenía al señor Harrison de mi lado. Contacté al señor Harrison nuevamente, enviándole toda la evidencia, la escritura con la firma falsificada, el cuestionable documento notarizado y la información de la agencia de bienes raíces. Lo revisó, su voz por teléfono calmada pero resuelta. Gerardo, esta es una evidencia fuerte. Una firma y notarización falsificadas son violaciones legales serias. Podemos presentar una demanda para recuperar la casa y se activará la cláusula de pérdida. Pero necesitas estar seguro de esto. Una vez que procedamos, tu familia nunca volverá a ser la misma. Me quedé en silencio, pensando en mis padres, en Brian, en las cenas familiares que ahora eran solo recuerdos. Ellos habían destruido nuestra familia primero, señor Harrison, dije. Solo estoy recuperando lo que es mío. Estuvo de acuerdo, prometiendo preparar los documentos legales. Mantén la calma, Gerardo, dijo. Lo haremos de la manera correcta. Cuando colgué, me quedé parado frente al espejo en mi habitación de hotel, mirándome a mí mismo. Ya no era el Gerardo de hace 6 semanas que creía que su familia nunca lo traicionaría. Era alguien nuevo, forjado por el dolor y la determinación. Pensé en mi abuelo, en mi jardín de rosas, en mi casa artesanal. Lo recuperaría todo, no solo por mí, sino por la promesa que le hice. La verdadera fuerza reside en la voluntad. Mientras restauraba la casa, comencé a pensar en el fideicomiso, el $1.000.000 que recibiría cuando cumpliera 35 años, ahora a solo unos meses de distancia. Mis padres y Brian habían perdido su herencia y los 1.5 millones de pesos junto con la cabaña de vacaciones en Valle de Bravo ahora me pertenecían. Pero no quería quedármelos todos para mí. Mi abuelo me había enseñado que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en lo que dejas atrás para el mundo. Decidí establecer la Fundación Norman Miller, un fondo de becas para jóvenes que, como yo 20 años atrás, trabajaban incansablemente y contaban cada peso para perseguir sus sueños.
Usé una parte del fideicomiso para lanzarla, proporcionando asistencia de colegiatura para estudiantes que enfrentaban dificultades financieras, pero con una fuerte determinación. Mientras firmaba los documentos para establecer la fundación en la oficina del señor Harrison, sentí la presencia de mi abuelo como si estuviera allí sonriéndome. Bien hecho, Gerardo, lo imaginé diciendo. Esta es la verdadera fuerza. El fondo de becas rápidamente ganó atención. Algunos periódicos locales de la Ciudad de México publicaron historias llamándome el hombre que convirtió el dolor en esperanza. No me importaba el centro de atención, pero me sentí orgulloso cuando recibí cartas de agradecimiento de estudiantes. Una chica escribió, gracias, Gerardo. Por tu beca, puedo continuar en la universidad y convertirme en doctora. Leyendo esas palabras, sentí que mi casa artesanal, mi jardín de rosas e incluso mis cicatrices tenían significado. Mi familia se convirtió en un recuerdo lejano. Escuché que se mudaron a un pequeño departamento en las afueras, viviendo tranquilamente y evitando a los parientes. Una vez mi madre me envió una carta escrita a mano, su letra temblorosa llena de remordimiento. Gerardo, lo siento. Solo quería ayudar a Brian, pero estaba equivocada. Si puedes perdonarme, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Leí la carta y la dejé en la mesa durante días, pero no respondí. No era que no quisiera perdonar. Era que no sabía cómo reparar lo que había sido destrozado. Brian, por lo que escuché, vivía solo, retraído y parecía haber cambiado después del shock de perder su herencia. No sabía si realmente estaba arrepentido, pero esperaba por su propio bien que algún día encontrara su camino. Una tarde, me senté en el porche de mi casa artesanal, una taza caliente de café en la mano, mirando el jardín de rosas ahora floreciendo vibrantemente de nuevo. Los pétalos rojos brillaban bajo la luz del sol, un recordatorio de que la vida podía revivir incluso después de las heridas más profundas. Esta casa, alguna vez un símbolo de mi sueño, ahora era un símbolo de resiliencia. Había perdido a mi familia, pero había encontrado la fuerza que mi abuelo siempre creyó que poseía. Reflexioné sobre mi viaje desde el shock de descubrir que mi casa había sido vendida hasta los días tranquilos de investigación hasta el momento en que confronté a mis padres y a Brian frente a la familia. En México, falsificar firmas para robar propiedad no es algo inusual. Y lo más doloroso es que puede venir de los más cercanos a ti. Pero mi historia es prueba de que la justicia y la verdad siempre encuentran una manera de prevalecer. Mis padres y Brian pagaron un precio, no solo en dinero, sino en honor y confianza. No estaba feliz por eso, pero no me arrepentí de haberme defendido. Me levanté, entré y tomé una foto enmarcada de mi abuelo, colocándola en la chimenea. Él sonreía en la foto, sus ojos brillantes como si supiera que superaría esto. Gracias, abuelo, susurré. Luego regresé al jardín, tomé la regadera y continué cuidando los arbustos de rosas sobrevivientes. Mi vida, como este jardín, seguiría floreciendo, no porque lo tuviera todo, sino porque nunca me rendí.